Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Ok, ahora, nosotros dijimos que estas cartas, Pablo escribe dos cartas a Timoteo y una a Tito, o sea, son tres cartas pastorales. ¿Por qué son llamadas cartas pastorales? Porque Pablo está preocupado de que la iglesia, los líderes, principalmente los líderes, pero también toda la congregación, en el capítulo 3, versículo 15 y 16, Pablo nos dice el propósito, está la idea principal de primera Timoteo. ¿Cuál es la idea principal? Fíjate, ahí dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Es interesante que le llama a la iglesia la casa de Dios. Cuando tú vienes para estar con los hermanos, vienes a la iglesia, a la casa de Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios, Él está presente. Por eso es que le adoramos, por eso es que cantamos, por eso es que ofrendamos, por eso es que oramos, por eso es que estamos aquí, porque Él está presente. El invisible está presente. El inmortal está presente. El único y sabio Dios está presente. Aquel que se hizo carne y fue al cielo está presente. Así que es interesante que cuando tú vienes a la iglesia, la casa de Dios, tú tienes que saber cómo debes conducirte. Tú tienes que saber cómo conducirte. Algunos vienen a la iglesia, pero vienen cuando quieren, faltan cuando quieren, se comprometen cuando quieren, se van cuando quieren, vienen cuando quieren. O sea, eso es como veíamos en el texto de Tesalonicenses. Hay algunos hermanos desordenados que no saben cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces, Pablo quiere corregir eso, que si tú eres un creyente que está en la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ya hemos hablado de algunos consejos que Pablo le dio. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los consejos que Pablo le da a Timoteo, nosotros debemos estar muy atentos porque posiblemente son los consejos que la iglesia necesita en la actualidad. Por ejemplo, la semana pasada vimos los tres consejos que Pablo le da a Timoteo en el capítulo 4, cuando le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Sé ejemplo. Y eso hablamos la semana pasada. Qué interesante, ¿no? Que para conducirte en la iglesia de Dios tienes que ser ejemplo. ¿Sí? Si notas eso, qué práctico que es el evangelio, como el evangelio permea mi vida y me hace diferente en el sentido de que yo tengo que ser ejemplo. No solo el pastor tiene que ser. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, obviamente los líderes se supone que ellos son el ejemplo que dan al resto de la congregación, pero todos tenemos esa responsabilidad de ser ejemplos, no solo el pastor, todos. Pero si Dios te ha puesto como líder, el líder es llamado a ser ejemplo. ¿Entienden? El líder es llamado a modelar lo que se supone que la congregación está haciendo. A veces un poco veo que menospreciamos la posición de creyente porque esperamos que solo el pastor sea el ejemplo. ¿Y yo? ¿En la banca? ¿Hago lo que yo quiero? No, sé ejemplo. En tu matrimonio, sé ejemplo como padre, como madre, como hijo, sé ejemplo. Pero también vimos que le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, Pablo le estaba diciendo, mira, tú eres un hijo de Dios, estás en la casa de Dios
y tienes un don, un talento que tú tienes que practicarlo. No descuides. Sé buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Bueno, Señor, estoy en la casa de Dios. ¿Qué es el don que tengo? ¿Qué es lo que que me has dado? ¿Cómo lo puedo utilizarlo? En la casa de Dios, con los hermanos. ¿Ves qué práctico que es el Evangelio? El Evangelio me hace no solamente una responsabilidad de ser ejemplo para mis hermanos, pero utilizar los dones, los talentos que Dios me ha dado para servir en la casa de Dios. Amén. Y Pablo le repite, es una constante repetición de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo va a estar hablando muchas veces a Timoteo: ten cuidado de ti. Es más, Pablo sabía que Timoteo tenía un problema estomacal. Y sabes, Pablo le dice y le recomienda: mira, Timoteo, ten cuidado de ti, cuida tu estómago. ¿Y qué le manda a tomar Pablo a Timoteo? Un poco de vino. En ese tiempo seguramente había muchos problemas con la sociedad, como hoy, que hay gente que abusa del vino, ¿no? El vino no es malo. El vino es lo que pasa es cuando te excedes y te sobrepasas. Por eso es que Pablo le dice: tómate un poco de vino, porque seguramente en ese tiempo también el vino tenía algunas acciones curativas para el estómago, como ahora, ¿no? Cuando te comas una carnecita, ¿qué es bueno tomar, hermanos? ¿Tomas vino? Bueno, no estoy diciendo que te entregues al vino. No estoy diciendo que el vino es bueno para que te tomes como Coca-Cola. Te estoy diciendo que el vino es bueno. Pablo recomienda a Timoteo: tómate un poquito de vino por tus frecuentes enfermedades. Fíjate que los falsos maestros decían que hay cosas que no se debe comer, cuando Pablo enseñó que todo lo que Dios ha hecho está bueno y se puede comer si es que das gracias a Dios por los alimentos que te vas a comer. Pero hay ciertas personas legalistas, los falsos, que están en la iglesia, que dicen: no hay que comer carnes, no hay que comer cosas y cosas y cosas. La lista es, ¿no? Los judíos, especialmente los judíos, tenían un problema con la comida de chancho. Y ellos pensaban que comer chancho es pecado. Pablo dice: no, si Dios proveyó, come. Ahora el problema es con algunos hermanitos que saben, escucha esto, que la carne de chancho posiblemente te hace daño. Yo sé que algunas personas cuando comen carne de chancho les da efectos secundarios. Si sabes que te vas a poner malito comiendo carne de chancho, mejor usa discernimiento, usa la sabiduría de Dios que te ha dado y no comas lo que te va a hacer daño. Es otra cosa. Pero Pablo dice: todo lo que Dios ha creado es bueno para comer si lo haces en acción de gracias. Ok, entonces ahí hay 3 ejemplos muy prácticos para la vida cristiana. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te doy estos consejos para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora vamos a entrar al capítulo 5, porque terminamos el capítulo 4 y vamos a entrar al capítulo 5. Y asimismo hay un versículo que me llama poderosamente la atención y que yo creo que en el capítulo 5 y 6 es como un eje para estos 2 capítulos, que Pablo le va a decir a Timoteo: mira, Timoteo, yo quiero decirte algo, porque lo que te voy a decir, lo que te dije es importante, pero lo que te voy a decir es más importante. Wow. Entonces, y uno dice: bueno, Pablo, entonces, ¿qué es lo que quieres decirle a Timoteo? Mira, ven conmigo al versículo 21, 5:21. ¿Estás conmigo, hermano? 5:21. Yo creo que del capítulo 5 y 6, esta es la idea principal. Después de leer, ayer les enseñé a los hermanos, tienes que leer por lo menos 5 veces. Si no entendiste 5 veces, lee 10 veces.
Si no entendiste 10 veces, lee 15 y así hasta que entiendas. Luego, si no puedes entender algunas palabras, busca algunas otras traducciones que te ayuden a entender las palabras. Lo importante es leer el texto y saber de qué está hablando el texto. No tienes que inventarte lo que está diciendo el texto, tienes que decir lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Punto. Mira, Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco. Ahora, este es un pedido especial, te encarezco. Pablo le está diciendo, mira, por favor, cuida esto que te voy a decir porque es muy importante lo que te voy a decir para que sepas cómo conducirte, pero es muy importante lo que te voy a decir. Ahora, ¿por qué es tan importante? Fíjate cómo Pablo menciona delante de quién le va a decir este encargo. Wow, está pesado Israel, ¿no? Que Pablo te diga, mira Israel, te voy a decir este encargo, pero de testigos voy a poner a Dios, voy a poner a Jesucristo, voy a poner a los ángeles de testigos, porque cuando des cuenta de lo que te dije, pues no vas a decir, no me digas, tengo 3 testigos, el Padre, el Hijo y los ángeles. Wow, está pesado esto, está pesado que Jesucristo en esta mañana te diga a ti, iglesia, te voy a dar un mandato, un encargo, y le voy a poner a Jesucristo, le voy a poner al Padre, al Hijo y a los ángeles escogidos como testigos. Así que este es un encargo sublime, no es cualquier encargo, no es cualquier cosa que a Pablo se le ocurrió. No, esto es bien, como dicen los americanos, bien heavy. O sea, el encargo que le va a pedir a Timoteo es algo que, wow, Pablo, ¿en serio estás diciendo lo que vas a decir es pesado? Sí, es pesado. Por eso dice, mira, delante del Padre, delante del Hijo y delante de los ángeles, te recomiendo lo que te voy a decir para que guardes estas cosas. Ahora, fíjate, aquí hay 2 palabras bien importantes. ¿Por qué es tan pesado esto? ¿Por qué es tan importante? Porque Pablo le dice a Timoteo para que lo hagas sin parcialidad y sin prejuicios. ¿Sabes qué? Esa es una de las cosas que normalmente todos tenemos ese gran problema de hacer las cosas que Dios nos manda. Todo lo contrario, con prejuicios y en una forma imparcial, parcial, somos parciales. O sea, a ver, si me cae bien, si se sienta a mi lado, en mi lado, si tiene una troca como la mía, si me invita a almorzar, o sea, siempre tenemos ese tipo de pensamientos de hacer las cosas con parcialidad o con prejuicios. Pero Pablo le dice, ojo Timoteo, lo que te voy a decir es pesado, pero hacerlo sin prejuicios. O sea, ¿qué significa prejuicios? Es tener un concepto de antemano de la persona. Cuando yo veo a alguien y le veo, por ejemplo, que tiene la camisa sucia, digo, esta persona no se ha bañado. Ya hice un prejuicio. O si digo, mire esa persona, no le queda bien ese pantalón, no le queda bien ese vestido. Ya hice un prejuicio. O sea, comienzas a juzgarle a la persona por lo que ves físicamente, exteriormente. No te dedicaste o no esperaste o no tuviste la paciencia de conocerla a la persona para no tener prejuicios. Entonces, Pablo dice, lo que te voy a decir es heavy. Lo pongo de testigos al Padre, al Hijo, a los ángeles. Y por favor, le dice Pablo, por favor, haz sin prejuicios, haz sin parcialidad,
sin parcialidad. En el capítulo 6, Pablo también le dice lo mismo a Timoteo. Fíjate, en el capítulo 6 dice Pablo en el versículo 13, mira lo que le dice Pablo: te mando delante de ¿quién? De Dios. O sea que por eso te digo que el capítulo 5 y 6, esta es la idea central. Lo que va a decir Pablo es heavy, es pesado, es importantísimo, porque Pablo le pone a Dios como el testigo de que él le ha dicho a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. Entonces dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Me encanta esa palabra, que da vida a todas las cosas, porque Dios es la fuente. Dios es de donde obtenemos todo lo que necesitamos para no ser ni parciales ni prejuiciosos. Si yo no quiero ser parcial y prejuicioso, yo tengo que venir a Dios, porque es Dios el que me va a dar la sabiduría, el discernimiento de hacer lo que Jesucristo me manda hacer. Escucha, hasta ahora no sabemos qué es lo que le va a decir, pero sabemos que es algo pesado. Sabemos que es algo importante. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo: te mando delante del Señor Jesucristo, delante de Dios, que lo hagas sin prejuicio, que lo hagas imparcial. Pero fíjate aquí en el versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Y aquí menciona esto, mira: sin mácula. ¿Qué significa esto? Sin mácula. Sin mancha. Viste que cuando está una camisa, un puntito, vos ves, ya está esa manchada. Entonces Pablo le dice que guardes el mandamiento que te voy a dar sin mácula, o sea, limpio. Limpio en el sentido espiritualmente hablando sería limpio en tu conciencia de lo que estás haciendo, limpio en tu corazón lo que estás haciendo, limpio en tu fe de lo que estás haciendo, sin parcialidad, sin prejuicios, limpio de todas esas cosas. Y dice sin mácula ni reprensión. Me encanta que no sea que alguien te puede reprender por lo que estás haciendo o diciendo de tus hermanos. Pero termina, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto que Pablo va a decir para los hermanos en ese tiempo, en la iglesia de Éfeso, es hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso traspasa la historia, traspasa nuestras generaciones hasta ahora. Tú y yo estamos aquí en esta mañana porque vamos a recibir un mensaje de parte de Pablo que es muy importante para esa generación, para nuestra generación y para las generaciones que vengan. Me encanta eso, porque la Biblia es eso, la palabra de Dios, que es y tiene autoridad y peso por siempre. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. O sea, la palabra es lo que necesita el hombre, lo que necesita la iglesia para poder tener una ancla en la que me sostengo, un fundamento en el que me paro para poder vivir mi vida cristiana. Es triste lo que vemos hoy, mucho relativismo, no hay verdad. Hoy en el mundo, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, no hay verdad. ¿Qué verdad? Lo que tú piensas, ellos dicen, eso es lo que tú piensas, eso es tu verdad. Lo que yo pienso, esa es mi verdad, así que no te metas con mi verdad. Así como no me meto con tu verdad. ¿Ves? ¿Sabes en la generación en la que estamos, cómo se le ha llamado? ¿Alguien sabe? Yo les he dicho. La generación millennials es hasta los 2000, pero la actual son los Zetas. Pero ¿sabes cómo se le ha denominado a esta generación millennials y Zetas? La generación líquida.
Escuche eso. Los jóvenes de hoy son catalogados como la generación líquida. ¿Qué significa esto? Que estos muchachos se adaptan a cualquier cosa. Se adaptan a cualquier idea. Se adaptan a cualquier sistema. Se adaptan a lo que venga. O sea, no tienen principios, no tienen valores, no tienen una roca, no tienen dónde ponerse firmes, no, ellos, si hay que ponerse los pelos así de punta, se ponen de punta. ¿Cuál es el problema? Si hay que, ahora dicen que quieren trabajar, que ya quieren trabajar, pero quieren trabajar en casa. Entonces, no quieren jefes, no quieren autoridades, no quieren rendir cuenta a nadie, quieren trabajar desde sus casas. Wow. Quieren tener perros. Ya no quieren tener hijos porque eso demanda responsabilidad. Quieren tener perros. O sea, ¿ves? Es una generación que se va, el líquido se amolda donde el líquido penetra, eso es. Si el líquido entra en un vaso, ¿cómo será el líquido? ¿Qué forma tendrá? De vaso. Si el líquido se va a un plato, ¿qué forma qué forma tendrá ese líquido? Plato. Si ese líquido se va al servicio higiénico, ¿qué forma tendrá esa agua? O sea, el agua simplemente está esperando conformarse a lo que esté en el exterior. Esperando un lugar para meterse ahí y ser conforme a lo que el mundo es. Qué triste. Porque sabes, cuando pensamos así, si dejamos que esto siga y siga, sabes que el gran problema que vamos a encontrarnos incluso en la iglesia, no solo en la iglesia porque esto afecta al mundo, pero cuando nosotros dejamos que esta generación líquida comience, porque estos muchachos que ahora tienen 14, 15 años, en 15 años tendrán 30 años. Y serán ellos los que gobiernen el país, serán ellos los futuros abogados, serán los futuros jueces, serán los futuros presidentes. Pero si tienen esta mentalidad líquida que no tienen absolutos, no tienen valores, ¿te imaginas la sociedad que les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces nosotros tenemos que orar mucho porque nosotros como padres ahora enseñemos a nuestros hijos valores que les permitan vivir en medio de esta generación perversa que les toca vivir. Entonces Pablo le dice, te encarezco delante de Dios. ¿Qué te encarece, Pablo? Preguntémosle a Timoteo, ¿qué es lo que te encarece? Aquí viene. 3 cosas. Ahora mira, en capítulo 5 y 6, del 6 al 1, hay 3 grupos que Pablo le preocupa en la iglesia. 3 grupos. Pero él usa una palabra muy importante por el tiempo en el que ellos vivían. En el tiempo que la iglesia vivía en Éfeso, tú sabes que el gobierno que tenían en ese entonces era Roma. Y Roma era cruel. Y Roma tenía una forma de vida donde despreciaban a las personas débiles, despreciaban a los más débiles, a los más... No tenían ninguna compasión con las personas que necesitaban. Yo les he conversado, yo les he dicho que una de las cosas que la iglesia luchó es, por ejemplo, con el tema de darle a la mujer el valor que la mujer Dios le dio. Para los romanos, una mujer era un objeto. Para los romanos, la mujer era como un mueble más en la casa. Para los romanos, la mujer no era considerada como digna de valor. Los niños, para un romano, cuando la mujer daba a luz y el hombre romano iba a ver el niño, si el romano aceptaba al niño,
el niño crecía en la familia. Pero si el romano decía, no, ese niño no me gusta o no es mío, se daba la vuelta, ese niño lo tiraban a la cloaca, lo tiraban para que se muera, porque nadie le iba a cuidar. Así era Roma. No tenía compasión con las mujeres, no tenía compasión con los niños. Era el peor tiempo de la esclavitud. Allí se vivía el terror de ser vendido al mejor postor. ¿Y quiénes sufrían más? Obviamente las mujeres, porque las mujeres que eran recogidas en las calles, que los hombres no querían, las familias no querían. Había personas como ahora hacen tráfico de personas, las cuidaban, las protegían, pero con el fin de ¿qué? De venderlas. A las niñas en la prostitución, a los jóvenes para que sean los gladiadores de ese entonces. Así era Roma, cruel con las mujeres, cruel con los niños, cruel con los esclavos. Y ni se diga con aquellas personas discapacitadas. Vamos a suponer un niño nacía sin una manito, o nacía con algún problema de respiración, o nacía con algún problema físico. ¿Qué hacían? Lo tiraban a la cloaca. Eso era Roma. Y no creo que estemos muy lejos de Roma cuando en Estados Unidos el aborto es el pan diario de este país, donde las mujeres están dando sus hijos para que sean sacrificados en sus úteros. Y hasta ahora las estadísticas, los niños que mueren en Estados Unidos es mucho más grande de toda la gente que murió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si en la Primera y la Segunda Guerra Mundial habían, por decir, no tengo el exacto número, pero si habían 1000 muertos, hoy mismo en Estados Unidos hay el doble de muertos por el aborto. Así que no estamos en un país realmente que digamos bueno. Tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué va a pasar con este país? Porque Dios, cuando Él ponga su mano, este país, no sé qué va a pasar. ¿Sabías que Estados Unidos no está en la parte bíblica, no tiene un punto bíblico? Así que hay que tener mucho cuidado, qué es lo que Dios está haciendo. Pero bueno, volvamos al capítulo 5, porque entonces aquí viene. ¿Cuál es el encargo, Pablo? ¿Cuál es el encargo que le vas a dar a Timoteo? Hay 3 grupos de personas que Pablo le va a decir a Timoteo que cuiden la iglesia. Hay 3 grupos. Y me llama la atención porque a los tres grupos les manda a hacer algo con la misma palabra. Fíjate en el versículo 3. Estoy en el capítulo 5, versículo 3. ¿Estás conmigo, hermano? Ok, mira lo que dice Pablo en el versículo 3. Dice, honra ¿a quién? A las viudas. Así que, ¿cuál es el primer grupo que había en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo? Había un grupo de mujeres viudas. Viudas. ¿Qué le manda de Pablo a las viudas? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el encargo? Honralas. Honralas. ¿Sabes qué significa esa palabra honrar? Es todo lo contrario a lo que hacían los romanos. Deshonrar, humillar, despreciar. Y Pablo viene y le dice a Timoteo, Timoteo, ahora en la iglesia, cuando veas mujeres que están sufriendo, hónralas. ¿Qué significa? Respétalas. Darles el valor que ellas merecen.
respeto, consideración. Entonces Pablo, es lo mismo cuando Dios le dijo a Moisés el quinto mandamiento. Ayer estuvimos estudiando un poquito el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver, Abdi. Honra a tu padre. ¿Qué significa honrar? Darle el valor, darle el respeto, estar agradecidos por nuestros padres. Es el mismo concepto que le dice aquí Pablo a Timoteo. Cuando veas a las mujeres, a estas mujeres viudas, hónrales. Dales el respeto que se merecen. Da gracias a Dios por esas mujeres. ¿Ok? Si me vas siguiendo, honra, muy importante en la iglesia. Muy importante, porque no solamente tenemos que honrar a las viudas, pero en el Antiguo Testamento Dios nos enseña a honrar desde nuestros padres. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el otro grupo? Fíjate en el capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver el segundo grupo al que Pablo le va a decir. Pablo a Timoteo le va a decir: Timoteo, ten cuidado con este grupo también, no solo las viudas, pero ten cuidado con este grupo. Fíjate, 17. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien. Ahora, estos ancianos son diferentes de los ancianos del versículo 1. Fíjate en el versículo 1 dice: no reprendas al anciano. Este anciano es un anciano, el del versículo 1 es un anciano de edad, un anciano de cronológicamente hablando de años. Pero en el versículo 17 habla de los ancianos que gobiernan. Entonces ya hay una diferencia. Los ancianos que ¿gobiernan qué? La iglesia. Y un anciano que gobierna la iglesia no necesariamente es un anciano por sus años. Pablo por eso le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que Timoteo era anciano de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuántos años tenía Timoteo cuando era anciano? Él ya tenía por lo menos unos 30 años, era jovencito. Entonces, cuando dice Pablo a los ancianos que gobiernan la iglesia, ahora, ¿qué es lo que Pablo le manda a Timoteo a que enseñe a la iglesia? ¿Qué deben hacer la iglesia por los ancianos que gobiernan bien la iglesia? ¿Qué les manda hacer Pablo? Sean tenidos por dignos ¿de qué? Doble honor. O sea, si a las viudas hay que tenerles honor, a los ancianos que gobiernan la iglesia hay que tenerles ¿qué? Doble honor, doble respeto, doble valor, doble consideración. Wow, ¿serio? Doble respeto, doble consideración. Wow. Bueno, acuérdate, este es un encargo solemne. A las viudas, hónralas. A los ancianos que gobiernan, hónralos. ¿Estás conmigo? Mira el capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo ahora va a hablar de otro grupo de personas en la iglesia. Dice, versículo 1: todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos, ¿qué dice? Por dignos de todo honor. ¿Ves qué interesante cómo Pablo está interesado en la iglesia para que la iglesia despierte al evangelio y que el evangelio te haga ver a los hermanos, a las personas de una forma distinta de cómo ve el mundo? ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo el mundo ve la gente? Y cómo la gente menosprecia a los más débiles. O cómo la gente trata a sus líderes. O cómo la gente trata a sus jefes en las empresas, en las fábricas donde trabajan. El evangelio viene
y penetra en la iglesia. Y Pablo dice, no, en el mundo menosprecian, en el mundo rechazan, en el mundo te hacen a un lado, en el mundo. No, en la iglesia no, en la iglesia honor, respeto, valórense. Wow. Fíjate en Romanos capítulo 12, quiero que vengas conmigo, Romanos capítulo 12. Una de las cosas que Pablo es interesante que nos dice aquí. Capítulo 12, versículo 10 dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ¿qué? Honra. En cuanto honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Wow. O sea que esto de honra en la iglesia debería ser una práctica de todos, de cada hermano, hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tus niños, hacia los pastores, hacia los líderes. Eso es lo que va a hacer la diferencia de cómo podemos nosotros ver al mundo y ver un mundo que se desangra y luchan por el poder, por tratar de llegar al éxito, a la fama, pisando a quien quiera. A aquel que tenga que pisarle, piso, pero yo subo. Pero en la iglesia, no, Pablo dice, te encargo este mandamiento, que digas, enseñes a los hermanos a que aprendan a honrarse los unos a los otros, a que tengan un valor por los hermanos los unos a los otros, a que se respeten los unos a los otros, a que den gracias los unos a los otros. Wow. En esto conoceréis que son mis discípulos si os amaréis los unos a los otros. Eso es el amor. Honrar a mi prójimo. Wow. 3 grupos que Pablo va a mencionar y que Pablo le va a dejar este encargo a Timoteo. Por favor, hazlo sin parcialidad, sin prejuicio, con las viudas, con los ancianos y con los jefes. Con los jefes, con aquellos amos a los cuales los trabajadores tienen. ¿Qué tienen que hacer? Honra a tu jefe. El jefe, ¿qué tiene que hacer? Honra a tu empleado. Si eres cristiano. Conozco muchos, gracias a Dios, en este país la mayoría de los líderes, dueños de empresas son cristianos. Yo he estado en muchas de las empresas de ellos. Y ellos son muy temerosos de Dios, cómo tratan a su gente. Yo me quedo admirado porque en este país todavía hay ese tipo de personas que honran. No importa si es de Guatemala, no importa si es de Ecuador, de México, de donde sea. Pero si es una persona que viene a trabajar honestamente y quiere ganarse el dinero con el sudor de su frente, la gente aquí es bien recibida. Amén. Ok. Sí me siguieron entonces. Aquí hay un encargo solemne, un encargo de qué vamos a hacer. Timoteo, ¿qué vas a hacer con las viudas? Hónrales. Y Timoteo, ¿qué vas a hacer con los ancianos? Hónrales. Doblemente a los ancianos, ojo, doblemente. ¿Qué vas a hacer con tus jefes? Todo honor. Es como que, no sé si te das cuenta, es como que a las viudas honra, a los ancianos doble honor y a los jefes todo honor. O sea, es como que va subiendo, ¿no? Pero esa es la idea, de que aprendas a tener un concepto distinto. ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu hermano?
Ok, por tiempo, metámonos entonces, ¿qué les dice Pablo a las viudas? O sea, en las viudas, ¿cómo es que debemos honrar a las viudas? Ahora, es interesante porque lo que Pablo va a decir a las hermanas, a las viudas, ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué había tantas viudas? Yo me hice la pregunta, ¿por qué? Y entonces tuve que ir a los textos de investigar. ¿Sabes? Uno de los problemas que tenía en ese tiempo la iglesia y el mundo en general, porque acuérdate, era Roma, el imperio. ¿Qué hacía Roma? ¿Qué hacía Roma? Conquistaba las naciones. Por eso era la potencia mundial de ese entonces. Conquistaba. Entonces, ¿qué necesitaba para conquistar? Hombres. Pues hombres con los que iba a salir a la guerra. Ni modo que salga con las mujeres, con los niños. Las mujeres y los niños, ¿dónde quedaban? En la casa. ¿Y quiénes iban a la guerra? Los hombres. ¿Quién moría en la guerra? Por lo tanto, ¿qué pasaba en la ciudad? Había muchas viudas. Y eso vemos en Hechos capítulo 6, que uno de los problemas que había era que las viudas de los griegos estaban protestando de que no estaban siendo atendidas por los hermanos porque estaban teniendo prejuicios. ¿A quién les estaban atendiendo mejor? ¿A las judías o a las griegas? ¿Qué había entonces, hermano Abel? Prejuicio, parcialidad. No. Si vas a atenderlo, atiéndeles bien a todas. Entonces Pablo va a decir, mira, hay un problema. ¿Por qué había ese problema? Porque había muchas guerras. Porque había, ¿sabes qué? En la iglesia, ¿por qué en la iglesia había este problema? Porque había mucha persecución. ¿A quiénes perseguían? Obviamente a los hombres, a los líderes. Veían a un líder, no, a este hay que matarlo, porque está alborotando y llevándose gente ahí a su secta. Eso pensaban de la iglesia cristiana. Los romanos pensaban que la iglesia cristiana era una secta y había que matar esa secta. Eso venía desde Pablo. Cuando Pablo era fariseo, él no sabía a quién perseguía. Pero él creía que matando a los cristianos él estaba haciendo algo bueno. Pero la iglesia siempre ha sufrido persecución, siempre ha sufrido este tipo de cosas. Pero llega un punto donde hay que hacerse cargo de este problema. ¿Cuál era el problema? Habían viudas. Ahora, como en todo, siempre hay viudas buenas y viudas malas. ¿Sí? Ahora, es un poquito diferente entre ser una viuda porque su marido se ha muerto. Entonces uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, si una mujer de 30 años perdió a su esposo porque su esposo fue a la guerra, era una viuda de 30 años. Pero también hay el caso de que una pareja se unen, pero el marido le deja. Ya no es esa una viuda. ¿Cómo se llama eso? Soltera o soltero. Si él le deja o ella le deja, queda él o ella soltero. Pero ese no es el caso. El caso es de viudas que quedaron porque su esposo había muerto. Ese es el caso. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con las personas que las mujeres quedaron viudas? Viudas. Entonces, mira, ven conmigo rápidamente. Vamos. Es interesante porque aquí Pablo va a mostrarnos estas cosas en contrastes entre las buenas viudas y las malas viudas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: haz estas cosas sin prejuicio, sin parcialidad, con pureza. Te mando que guardes esto, Timoteo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, las buenas viudas. Dice, vamos a leer el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjate, entonces ya si eso ha sucedido es porque ha pasado mucho tiempo. En el caso de la viuda, que ahora los hijos han crecido y los hijos se han casado y los hijos tienen nietos. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea que
los hijos y los nietos tenían que ser piadosos para con sus madres viudas y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Éxodo 20, el mandamiento quinto: honra a tu padre y tu madre. Entonces los hijos y los nietos tenían que preocuparse de su madre. Y es en ese contexto que dice el versículo 10, mira el versículo 8, mira lo que dice en ese contexto, que los hijos y los nietos se preocupen de las viudas. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que fíjate qué fuerte que era este mandamiento que Pablo le da a Timoteo, que debe enseñar en la iglesia que los hijos y los nietos que tienen la mamá que está viuda, que no tienen un soporte, que ellos sean el soporte de la mamá. Fíjate, en el versículo 16, estamos hablando de viudas creyentes que están en la iglesia y Pablo le dice, mira, hay viudas buenas y que tienen hijos y que tienen nietos, deja que esas viudas se encarguen sus propias familias. Versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Quién debe mantener a las viudas? Los hijos que quedaron, los nietos que quedaron. Porque si ellos no se encargan de la familia, son peor que incrédulos. Entonces Pablo sigue diciendo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada en la iglesia. Y no sea grabada en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que no sean las viudas una carga para la iglesia. Que si tiene hijos, que los hijos los mantengan. Que si tiene nietos, que los hijos se encarguen. Porque seguramente el asunto en ese tiempo era fuerte, porque había una necesidad muy notoria, muy grande. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no se agrave a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, hermanos, este era el problema puntual de la iglesia de Éfeso. Había viudas porque había mucha muerte de los hombres. Ahora mira, en Estados Unidos el porcentaje de mujeres que están en las iglesias solas es muy alto. En las iglesias hay mujeres solteras. O sea, que se juntaron con alguien y ese alguien les dejó. Ahora están solas con hijos. O viceversa. Se juntaron y ella se fue y le dejó con los hijos. Eso está pasando hoy en nuestras iglesias. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con estas personas? ¿Dejarlas? ¿Descuidarlas? ¿Hacer como Roma hacía? ¿No darles valor? ¿Importancia? No, Pablo dice no. Bueno, las viudas de Éfeso, Pablo les dice cómo les van a cuidar. Nosotros tenemos que ir pensando cómo vamos a cuidar a estas personas que vienen a la iglesia, que tienen este problema de la soltería, que son solas y con hijos. Entonces vamos a ver un poco cómo Pablo dirige a cómo lidiar con este problema. Mira, versículo 5. Mas la que en verdad es una viuda que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Estas son las buenas viudas. Viudas creyentes que han quedado solas por la muerte de su esposo. Pablo dice, estas mujeres, estas viudas, esperan en Dios primero. No están esperando que la iglesia les asista primeramente, porque
tienen sus hijos, tienen sus nietos, tienen familiares que posiblemente pueden hacer algo por esas viudas. Es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. ¿De qué te habla eso? Una mujer que ora, que suplica, que intercede, ¿de qué te habla? De una mujer piadosa, de una mujer que es temerosa de Dios. Entonces esa es la mujer que hay que ayudarla. La mujer que espera en Dios, que es piadosa, que vemos que es una mujer que tiene un temor de Dios, que busca a Dios, que su esposo es Dios. Wow, está fuerte eso. Pero están las otras. Fíjate, en el versículo 4 dice, pero algunas viudas, perdón, el versículo 5 más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esa es la buena mujer piadosa. Pero está la otra, versículo 6. ¿Qué estaba viendo en la iglesia? ¿Cuál era el otro tipo de mujer que había en la iglesia que estaba viuda? Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué estaban haciendo las otras viudas? Se entregaron al placer. Claro, no tengo marido, me meto con este, me meto con este otro. Si me va bien con este, me quedo con este. Si no me va bien, me meto con el otro. Y si no me va bien con esto, me meto con otro. Viviendo está muerta. ¿Ves? Los dos extremos. Había viudas piadosas y viudas impías dentro de la iglesia. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, mira, si tienes ese problema, trata de mirar a las piadosas y a ellas ayúdalas. Porque las que se han entregado a vivir impíamente, mejor vas a ver, dice, entrégalas a Satanás. Yo les había enseñado qué significa eso de entrégales a Satanás. Significa que ¿quién está fuera de la iglesia? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, si no quieres vivir ordenadamente dentro de la iglesia, viviendo como Dios nos enseña a vivir de la iglesia, entrégale a Satanás para que viva conforme a Satanás vive allá afuera. Y a los jefes todo honor, o sea, es como que va subiendo, ¿no? Pero esa es la idea de que aprendas a tener un concepto distinto. ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu hermano? Ok, por tiempo, metámonos entonces, ¿qué les dice Pablo a las viudas? O sea, en las viudas, ¿cómo es que debemos honrar a las viudas? Ahora, es interesante porque lo que Pablo va a decir a las hermanas, a las viudas, ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué había tantas viudas? Yo me hice la pregunta, ¿por qué? Y entonces tuve que ir a los textos a investigar. ¿Sabes? Uno de los problemas que tenía en ese tiempo la iglesia y el mundo en general, porque acuérdate, era Roma, el imperio. ¿Qué hacía Roma? ¿Qué hacía Roma? Conquistaba las naciones. Por eso era la potencia mundial de ese entonces. Conquistaba. Entonces, ¿qué necesitaba para conquistar? Hombres. Pues hombres con los que iba a salir a la guerra. Ni modo que salga con las mujeres, con los niños. Las mujeres y los niños, ¿dónde quedaban? En la casa. ¿Y quiénes iban a la guerra? Los hombres. ¿Quién moría en la guerra? Por lo tanto, ¿qué pasaba en la ciudad? Había muchas viudas. Y eso vemos en Hechos capítulo 6, que uno de los problemas que había era que las viudas de los griegos estaban protestando de que no estaban siendo atendidas por los hermanos porque estaban teniendo prejuicios. ¿A quién les estaban atendiendo mejor? ¿A las judías o a las griegas? ¿Qué había entonces, hermano Abel? Prejuicio, parcialidad. No. Si vas a atenderlo, atiéndeles bien a todas.
Entonces Pablo va a decir, mira, hay un problema. ¿Por qué había ese problema? Porque había muchas guerras, porque había, ¿sabes qué? En la iglesia, ¿por qué en la iglesia había este problema? Porque había mucha persecución. ¿A quiénes perseguían? Obviamente a los hombres, a los líderes. Veían a un líder, no, a este hay que matarlo, porque está alborotando y llevándose gente ahí a su secta. Eso pensaban de la iglesia cristiana. Los romanos pensaban que la iglesia cristiana era una secta y había que matar esa secta. Eso venía desde Pablo. Cuando Pablo era fariseo, él no sabía a quién perseguía. Pero él creía que matando a los cristianos él estaba haciendo algo bueno. Pero la iglesia siempre ha sufrido persecución, siempre ha sufrido este tipo de cosas. Pero llega un punto donde hay que hacerse cargo de este problema. ¿Cuál era el problema? Habían viudas. Ahora, como en todo, siempre hay viudas buenas y viudas malas. ¿Sí? Ahora, es un poquito diferente entre ser una viuda porque su marido se ha muerto. Entonces uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, si una mujer de 30 años perdió a su esposo porque su esposo fue a la guerra, era una viuda de 30 años. Pero también hay el caso de que una pareja se unen, pero el marido lo deja. Ya no es esa una viuda. ¿Cómo se llama eso? Soltera o soltero. Si él le deja o ella le deja, queda él o ella soltero. Pero ese no es el caso. El caso es de viudas que quedaron porque su esposo había muerto. Ese es el caso. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con las personas que las mujeres quedaron viudas? Viudas. Entonces, mira, ven conmigo rápidamente. Vamos. Es interesante porque aquí Pablo va a mostrarnos estas cosas en contrastes entre las buenas viudas y las malas viudas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: haz estas cosas sin prejuicio, sin parcialidad, con pureza. Te mando que guardes esto, Timoteo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mira, las buenas viudas. Dice, vamos a leer el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjate, entonces ya si eso ha sucedido es porque ha pasado mucho tiempo. En el caso de la viuda, que ahora los hijos han crecido y los hijos se han casado y los hijos tienen nietos. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea que los hijos y los nietos tenían que ser piadosos para con sus madres viudas, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Éxodo 20, el mandamiento quinto: honra a tu padre y tu madre. Entonces los hijos y los nietos tenían que preocuparse de su madre. Y es en ese contexto que dice el versículo 10. Mira el versículo 8, mira lo que dice en ese contexto: que los hijos y los nietos se preocupen de las viudas. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que fíjate qué fuerte que era este mandamiento que Pablo le da a Timoteo, que le debe enseñar en la iglesia que los hijos y los nietos que tienen la mamá que está viuda, que no tienen un soporte, que ellos sean el soporte de la mamá. Fíjate, en el versículo 16, estamos hablando de viudas creyentes que están en la iglesia, y Pablo le dice, mira, hay viudas buenas y que tienen hijos y que tienen nietos. Deja que esas viudas se encarguen sus propias familias. Versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. ¿Quién debe mantener a las viudas? Los hijos que quedaron, los nietos que quedaron. Porque si ellos no se encargan de la familia, son peor que incrédulos.
Entonces Pablo sigue diciendo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada en la iglesia, y no sea grabada en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que no sean las viudas una carga para la iglesia. Que si tiene hijos, que los hijos los mantengan. Que si tiene nietos, que los hijos se encarguen. Porque seguramente el asunto en ese tiempo era fuerte, porque había una necesidad muy notoria, muy grande. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no se agrave a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, hermanos, este era el problema puntual de la iglesia de Éfeso. Había viudas porque había mucha muerte de los hombres. Ahora mira, en Estados Unidos el porcentaje de mujeres que están en las iglesias solas es muy alto. En las iglesias hay mujeres solteras. O sea, que se juntaron con alguien y ese alguien les dejó. Ahora están solas con hijos. O viceversa. Se juntaron y ella se fue y le dejó con los hijos. Eso está pasando hoy en nuestras iglesias. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con estas personas? ¿Dejarlas? ¿Descuidarlas? ¿Hacer como Roma hacía? ¿No darles valor? ¿Importancia? No, Pablo dice no. Bueno, las viudas de Éfeso, Pablo les dice cómo les van a cuidar. Nosotros tenemos que ir pensando cómo vamos a cuidar a estas personas que vienen a la iglesia, que tienen este problema de la soltería, que son solas y con hijos. Entonces vamos a ver un poco cómo Pablo dirige a cómo lidiar con este problema. Mira, versículo 5. Mas la que en verdad es una viuda que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Estas son las buenas viudas. Viudas creyentes que han quedado solas por la muerte de su esposo. Pablo dice, estas mujeres, estas viudas, esperan en Dios primero. No están esperando que la iglesia les asista primeramente, porque tienen sus hijos, tienen sus nietos, tienen familiares que posiblemente pueden hacer algo por esas viudas. Es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. ¿De qué te habla eso? Una mujer que ora, que suplica, que intercede, ¿de qué te habla? De una mujer piadosa, de una mujer que es temerosa de Dios. Entonces esa es la mujer que hay que ayudarla. La mujer que espera en Dios, que es piadosa, que vemos que es una mujer que tiene un temor de Dios, que busca a Dios, que su esposo es Dios. Wow, está fuerte eso. Pero están las otras. Fíjate, en el versículo 4 dice, pero algunas viudas, el versículo 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esa es la buena mujer piadosa. Pero está la otra, versículo 6. ¿Qué estaba viendo en la iglesia? ¿Cuál era el otro tipo de mujer que había en la iglesia que estaba viuda? Pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. ¿Qué estaban haciendo las otras viudas? Se entregaron al placer. Claro, no tengo marido, me meto con me meto con otro. Si me va bien con me quedo con si no me va bien, me meto con el otro, y si no me va bien con esto, me meto con otro. Viviendo está muerta. ¿Ves?
los dos extremos. Había viudas piadosas y viudas impías dentro de la iglesia. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, mira, si tienes ese problema, trata de mirar a las piadosas y a ellas ayúdalas. Porque las que se han entregado a vivir impíamente, mejor vas a ver, dice, entrégalas a Satanás. Yo les había enseñado qué significa eso de entrégales a Satanás. Significa que ¿quién está fuera de la iglesia? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, si no quieres vivir ordenadamente dentro de la iglesia, viviendo como Dios nos enseña a vivir de la iglesia, entrégale a Satanás para que viva conforme a Satanás vive allá afuera. Es más, Pablo es fuerte. En 2 Corintios dice: le entregué a Satanás y cierra la puerta para que no entre. Así que Pablo identifica a los dos tipos de mujeres, las piadosas, las impías. A las piadosas, mira lo que manda Pablo. ¿Cuál es el requisito para ayudarles a estas mujeres? Versículo 9. Versículo 9. ¿Estás conmigo, hermano? Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Wow. Dice sea puesta en la lista. Parece que había mucha gente, muchas viudas, que aún había listas en la iglesia que estaban en espera de ayuda. O en otras palabras, había gente viudas que se habían registrado para recibir ayuda. Entonces dice Pablo que, mira, a estas viudas vas a ayudarlas, pero primero, el primer requisito es: tienen que tener no menos de 60 años. O sea que Pablo estaba preocupado por las hermanas ya mayorcitas que se quedaron viudas y que no había seguramente ni hijos, ni nietos, ni nadie que le eche una mano. Dice: a estas hermanas, pasados los 60 años, ponlos en la lista primero. Mira qué interesante cómo Pablo nos deja algunos principios, algunos tips. Si tenemos ese problema, ¿cómo debemos resolver el problema? Tiene que haber una lista de las personas a las que les vas a ayudar. No se puede ayudar a todo el mundo. Procura decirles a las hermanas: les vamos a ayudar, pónganse en la lista y una por una les vamos a ayudar. Ordenado, decente, dándoles valor a las hermanas. ¿Ok? Dice Pablo entonces: no menor de 60, de 60 para arriba les vamos a ayudar, pónganse en la lista. Y el requisito es que haya sido esposa de un solo marido. Seguramente muchas de las listas tuvieron que salir. Hermanita, ¿usted tuvo un marido? No, yo tuve 3 maridos. Entonces, táchale de la lista. Fíjate que uno de los requisitos para el anciano en la iglesia, ¿cuál es? Capítulo 3, ven conmigo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿qué? Marido de una sola mujer. ¿Ves? El liderazgo está para ejemplificar lo que la congregación tiene que vivir. Entonces ahora el requisito para las hermanas viudas que quieran recibir ayuda es 60 años para arriba y que sean esposas que hayan tenido un solo marido. Wow, ¿en serio, Pablo? Sí. Vas a resolver este problema. Te encargo, Pablo, Timoteo, te encargo, por favor, haz algo por estas hermanas.
Es imperioso ayudarlas. Entonces aquí están el manual que tenemos para hacer lo que Dios quiere, cómo conducirnos en la iglesia de Dios. Versículo 10. Y aquí seguramente la lista comenzó a aminorarse, a achicarse. Porque entonces Pablo dice, mira, estos son los dos requisitos importantes. Primero, que tenga 60 años para arriba y que sea esposa, que haya tenido un solo marido. Pero, dice Pablo aquí, que tenga testimonio de buenas obras. Primero. Segundo, si ha criado hijos. Tercero, si ha practicado la hospitalidad. Cuarto, si ha lavado los pies de los santos. 5, si ha socorrido a los afligidos. 6, si ha practicado toda buena obra. Wow. ¿Viste cómo seguro la lista de las viudas que estaban ahí comenzaron a ver? Mira, una de las cosas que me impresiona es cómo el evangelio, otra vez, el evangelio cuando viene a la vida y permea la mente, permea la conciencia, permea el corazón, produce cambios. Y entonces esos cambios son vistos por la gente con la que convives. Y entonces la gente puede ver lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida. Por eso es que fíjate, es lo que dice Pablo aquí sobre estas mujeres, cuando dice que tenga buen testimonio. Ahora, si tú notas aquí, hay un sí, 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 sí. Es un condicional, pero siempre este condicional es acompañado con un verbo. Fíjate, dice, que tenga buen testimonio de buenas obras. Allí el verbo es tenga. ¿Qué debe tener la mujer, esta mujer que se le va a ayudar? Buen testimonio. Tenga buen testimonio. Es un verbo. Dice, si ha criado hijos, criar hijos, si ha criado. El verbo está en pasado, si ha criado hijos. El verbo es criar. En el siguiente es, si ha practicado hospitalidad, practicar. ¿Qué? Hospitalidad, se ha practicado. Si ha lavado los pies, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, todos los verbos que ves aquí, criado, practicado, lavado, socorrido, practicado toda buena obra, están en un pretérito pasado, o sea, en pasado perfecto. O sea, es algo que estas mujeres han hecho en el pasado y lo han hecho bien. Y ha sido tan notorio para la congregación que entonces Pablo dice, mira, trata de que estas mujeres que tienen estas características de buenas obras sean las que sean atendidas en la iglesia, no cualquiera. Wow. Pablo está diciendo, mira, y esto no solo es para las viudas, esto es para todos los creyentes. Todos tenemos que hacer buenas obras, todos tenemos que practicar hospitalidad, todos tenemos que lavar los pies a los santos, todos tenemos que socorrer a los afligidos, todos tenemos que practicar las buenas obras, todos, no solo las viudas. Pero las viudas que hacen esto, estas, ponlos en la lista. A estas hay que ayudarlas. Es interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que yo lucho para entender lo que pasa en nuestro medio. Por ejemplo, nuestra iglesia, la iglesia americana, los miércoles, cada fin de mes, dan ayuda a lo que ellos llaman la canasta familiar. Ayuda. Y está bien, qué bueno, gracias a Dios, digo yo, porque aún yo he sido beneficiado. Cuando estuvieron mis suegros, recibimos la canasta de los hermanos con mucho amor, porque mis suegros no trabajan, entonces vinieron y le dieron a ellos yo estoy totalmente agradecido. Pero sabes, lo que no entiendo es cómo la gente
la gente se aprovecha. La gente no es consciente de que posiblemente hay otras personas que necesitan. Y están todos los miércoles aquí en Brainer, en los jueves en la otra iglesia y los viernes en la otra iglesia. Están esperando que abran esas ayudas para ir a recoger O sea, no, eso yo no entiendo. Y son creyentes que están esperando para usufructuar, para simplemente recibir. Y nunca pensar en que eso posiblemente necesitan otras personas con más necesidad que ellos. Pero en todo caso, Pablo aquí es claro. Mira, hay una lista de lo que tienes que hacer para que las hermanas viudas reciban esa ayuda. ¿Ok? Entonces es claro, un testimonio que en el pasado han hecho buenas obras. ¿Qué obras? Han socorrido a los débiles. Es interesante porque seguramente como había muchas familias, muchos niños, seguramente había mujeres que se comprometían a cuidar a los huérfanos. Dice que han hospedado seguramente en ese momento, en ese tiempo, había mujeres, niños que quedaban sin casa, sin hogar, y había mujeres piadosas como estas viudas que los recibían en casa, los lavaban los pies, les daban de comer, les atendían. Entonces era un testimonio de buenas obras que la gente podía ver. No, mira, esa viuda ama al Señor, es piadosa, depende del Señor y sirve a los hermanos. Oh, qué importante, qué importante. Pero habían las otras, las que estaban simplemente buscando los placeres de este mundo. Mira, en el versículo 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Les suena ese tipo de mujeres? Chismosas, entremetidas y hablando lo que no conviene. Ese era el otro tipo de viudas que estaban pululando, andando allí alrededor de la iglesia. Ahora, ¿te das cuenta cómo Pablo le dice a Timoteo: te encargo, Timoteo, hay un problema y hay que resolverlo? Aquí están las pautas. ¿Cómo vas a hacer para resolver este problema? Cuidado con así como hay falsos profetas, hay falsas viudas. Así como hay buenos predicadores, hay buenas viudas. Entonces tú tienes que tener discernimiento, Timoteo, para poder ayudarles a este grupo de personas. Ahora, nosotros no solamente tendríamos que ver, porque en este caso son viudas, en este caso son personas de mujeres sin esposo, pero ¿qué tal en nuestra sociedad ahora, en la actualidad? ¿Cuál es nuestra necesidad mayor que tenemos que como iglesia ser responsables? ¿A quién? ¿Cuál es el grupo minoritario que necesita nuestra atención, nuestra ayuda? Mujeres solteras. Yo creo que nuestra mayor énfasis y enfoque que deberíamos tener, hermanos, son nuestros niños. Nuestros niños, vengan de donde vengan, nuestros niños, tendríamos que a ellos darles toda nuestra atención, darles todo nuestro cuidado. Si tenemos que invertir en ellos, vamos a invertir en ellos. ¿Por qué crees que estamos invitando a que vengas a prepararte para que seas maestro de la escuela dominical? Porque tenemos tantos niños que necesitamos enseñar a nuestros niños. Porque hay pocos maestros que tenemos. La mies es mucha, los obreros
Así siempre ha sido. Por eso es que estamos buscando entrenar, buscamos gente que quiera suplir una necesidad que está habiendo justamente en la iglesia. Pablo termina dando unas pequeñas recomendaciones a Timoteo. Mira cómo termina. Versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes, ahora estas viudas jóvenes, en el original no aparece la palabra viudas jóvenes, sino las más jóvenes. O sea que seguramente en la iglesia de Timoteo había mujeres jovencitas, que no necesariamente eran ni viudas ni solteras, eran jovencitas que estaban en la iglesia. Entonces Pablo dice a las jovencitas: quiero que las jovencitas se casen. ¿Ves? Pablo no está en contra del casamiento, sino está en contra de aquellas mujeres que se han entregado a los placeres de este mundo. Pero a las jovencitas de la iglesia les dice Pablo: quiero que las jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Wow. ¿Ves? Pablo es consciente de que hay otra necesidad y Pablo está diciendo: no, a las hermanitas que quieren casarse y que quieren tener su familia, cásense, pero cuiden sus hijos, gobiernen sus casas y no den ocasión de maledicencia, porque algunas se han apartado en pos de Satanás. Y eso estamos hablando de algunas. ¿Quiénes eran algunas? Aquellas que se habían entregado a los placeres. Y entonces termina Pablo diciendo: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada en la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Wow. ¿Cuál fue el encargo que Pablo le dio a Timoteo delante de Dios, delante de Jesucristo, delante de los ángeles? Y que guarde este mandamiento sin prejuicio, sin parcialidad, sin mácula. ¿Cuál? Preocúpate de las personas que están en tu iglesia, que tienen necesidad. Amén, hermanos. El evangelio, cuando viene a tu corazón, lo que debe hacer es tener misericordia con aquellos grupos marginales, con aquellos grupos de necesidad, donde tú ¿sabes por qué estás bien? ¿Sabes por qué Dios te ha dado trabajo, dinero, salud? ¿Sabes por qué? Para que pueda, así como Dios te ha bendecido a ti, tú puedas bendecir a otros. Tristemente hoy vemos, ¿no?, cómo la iglesia crece, la gente es opulenta, la gente tiene, y mientras más tiene, más dura de corazón se hace. ¿Por qué? Porque está preocupado de cómo pagar, de cómo arreglar, de cómo hacer más. Yo. ¿Y tu prójimo? Mira, creo que el futuro de nuestra iglesia, te voy a decir esto, el futuro de nuestra iglesia va a depender de la compasión que tú tengas por ganar otra familia. Venimos 2-3 años con 10, 15 familias en ese rango. Pero si el próximo año no aumentamos el número, es porque algo está pasando en nosotros como familia. No estamos trabajando y no nos interesamos de otras familias que están realmente en necesidad. Y la primera cosa que yo tengo que hacer como cristiano, y mi responsabilidad, es llevar a esas familias el evangelio. Y cuando esa familia conozca el evangelio, entonces vas a ver la transformación y vas a ver cómo Dios ha hecho de ti un instrumento útil en sus manos para que puedas traer gloria a Dios. Vas a ser feliz,
Va a tener la vida sentido porque Dios está utilizando tu vida para ganar otras familias. Jóvenes ganando jóvenes, adultos ganando adultos. La iglesia como tal siendo parte del mandamiento del Señor Jesucristo, ir a todo el mundo, predicarles el evangelio. Y el evangelio es lo que va a hacer la transformación de la vida de las personas, de las familias, para la gloria de Dios. Timoteo, te encargo las viudas. Ahí te encargo los grupos minoritarios que tienen necesidad y que tú ves. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer tú? Porque como iglesia estamos haciendo lo que podemos. Amén.